Vamos al Salmo 126. Gloria a Dios. La palabra de Dios la leemos en nombre del Padre, del Hijo y con la comunión de su Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y dice así la palabra. Puestos en pie, dice la palabra de Dios. Dice así: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos de Neguel. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Oremos. Padre eterno que estás en gloria, te exaltamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por tu presencia, Dios mío. Yo te pido que pases un carbón encendido por mis labios, Padre. Habla mi vida y a la vida de cada uno de tus hijos, Padre mío. Exhórtanos, edifícanos, Padre amado, consuélanos a fin de ser actos delante de tu presencia, Padre. Atamos la oposición al hombre fuerte, echamos fuera a lugares áridos y secos, Padre, y declaramos tu presencia, ministrando conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, Padre. Abre el entendimiento, da sabiduría y conocimiento a cada uno de ellos, Padre mío, para que tu palabra haya cabida en cada corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, pero no cese de adorar a su Señor y a su nombre. Gloria a Dios. Vamos a tratar, Él vino a dar libertad a las almas. Vamos a hablar sobre qué acontece en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios. La vida de un cristiano es de una lucha constante. Por eso la palabra de Dios dice que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Nosotros tenemos una lucha constante para poder permanecer firmes delante de aquel que vino a dar su vida por nosotros. Para poder nosotros mantenernos, hermanos, en el lugar correcto que Él quiere que estemos. Tenemos que luchar. Tenemos que defendernos con todo nuestro ser para poder permanecer firmes hasta el día que Él venga. Amén. Y a su nombre. Él vino a darnos libertad, hermano. ¿Para qué? Para que podamos nosotros disfrutar de todo aquello que Él nos tiene preparado. Para que nosotros podamos, hermano, aún estando en este mundo, en medio de aflicciones, en medio de dificultades, podamos también nosotros disfrutar de todo lo que Él ha creado para nosotros. Amén. Porque no solamente vamos a recibir lo malo, pero también vamos a recibir lo bueno. Así como muchas veces vienen consecuencias o vienen problemas, dificultades en nuestra vida sin que nosotros lo busquemos, así mismo también llegarán las bendiciones de Dios sobre nuestras vidas cuando nosotros confiemos que Él tiene el control de nuestro ser. Amén. Entonces vemos que, hermano, aquí, ¿qué significa Sión? Sión significa fortaleza, estructura fuerte. Y según algunos estudiosos dice que Sión en sí representa la iglesia de Dios. La iglesia de Dios es una iglesia que es fortalecida, amurallada. Pero aunque Sión era una ciudad fortalecida, hermano, estructuralmente era imposible poder entrar.
Sin embargo, entraron. Sin embargo, cuando David se acercó y se dio cuenta, y dice que era imposible poder entrar, pero sin embargo, Dios le dio la victoria y él tomó Silo. Así, aunque nosotros muchas veces digamos que es imposible que el enemigo venga a nuestra vida para agraviarnos, muchas veces sí es posible. Y ahí es donde nosotros tenemos que tener en cuenta que muchas veces hemos sido cautivados y hemos sido apresados sin darnos muchas veces cuenta. Y ahí es donde nosotros tenemos que luchar para mantenernos, hermanos, y en libertad. ¿Amén? Y vamos a darnos cuenta que muchas veces acontecen cosas en nuestra vida que aunque no nos quisieran nosotros que nos lleguen, nos llegarán. ¿Para qué? Para que por medio de eso nosotros seamos fortalecidos. Vemos en el libro de Hechos 9:3, cuando Saulo se convierte al Señor. El apóstol Pablo era Saulo en ese entonces, hermano, era un hombre que amaba a Dios, que tenía a Dios, y él luchaba para que ningún hombre se burle de Dios. Por eso él perseguía a los cristianos y era consentidor de que los mataran y los metieran presos. Él mismo se encargaba de hacerlo. Y era un hombre conocedor de la ley, pero estaba engañado. Era un hombre, era fariseo de fariseos. Dice que él estudió los pies de Gamaliel. Era un hombre que tenía un amplio conocimiento, era fariseo de fariseos, hermano. Un hombre que debería de tener un conocimiento de que el Señor Jesucristo estaba dando señales de que Él era el Hijo de Dios, que era la promesa que había descendido del cielo. Pero sin embargo, ¿qué aconteció? Lo cegó la religiosidad. Lo cegó el enfrascar a Dios, meter a Dios en un molde. Porque muchas veces nosotros pensamos que Dios tiene que obrar de una manera, y Dios obra como Él quiere y con quien Él quiere. Y él era perseguidor de la iglesia. ¿Por qué causa? Porque él era celoso de las cosas de Dios. Ahí vemos un error, que aunque tenía un conocimiento, estaba ciego, no se había enterado de lo que estaba haciendo él. Entonces tuvo que venir el Señor Jesucristo y confrontarlo para que él se dé cuenta que estaba cometiendo un error. Y a veces nosotros también podemos estar de esa manera, haciendo algo, creyendo que estamos agradando a Dios, pero estamos actuando de una manera errada. Por eso el Señor dice en su palabra que meditemos en nuestros caminos. ¿Cómo estamos delante de Dios? Y a su nombre. También podemos ver en Marcos 8, 32, 33, hermano. Nadie está libre de fallar a Dios. Nadie puede señalar a nadie ni juzgar a nadie, porque ninguno de nosotros está libre de pecado. Pero sin embargo tenemos que nosotros entender que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, que tienen ellos, hermanos, un solo objetivo, que es desviarnos del propósito de Dios, que es tratar de quitarnos a nosotros, quitarnos los sueños, quitarnos los anhelos, quitar el deseo de hacer la voluntad de Dios. Ese es el propósito. Y vemos aquí y conocemos quién era Pedro. Pedro estuvo con Jesús en todo momento.
desde que lo llamó el Señor. Pedro dejó todo por seguir al Maestro. Y de tal manera que Pedro estaba pegado a Jesús, que cuando Jesús le dijo que ya se acercaba el tiempo de él ir y morir de la cruz del Calvario, ¿qué le dijo Pedro? Señor, ¿cómo va a ser posible que tú hagas eso? ¿Ah? No vayas a morir en la cruz. ¿Y qué le dijo el Señor? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Y Pedro estaba con el Maestro. Pedro sabía a qué había venido Jesucristo a esta tierra. Jesús se lo había dicho, pero no había entendido el propósito de Él al venir a este mundo. Y así estamos nosotros muchas veces. No sabemos a qué Dios nos ha llamado, cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene en este lugar. Y pensamos que todo tiene que salir como nosotros pensamos, que todo tiene que salir como nosotros queremos, que todo tiene que salir como yo pienso que Dios cree o piensa que tiene que ser. Pedro estaba haciendo algo bueno, aparentemente. No, Señor, ¿cómo puede ser posible que tú vayas a morir? Él vino a morir por nosotros. ¿Qué hubiese sido si no hubiese muerto en la cruz? Hubiese sido otra la historia. Pero Él tenía que morir, como nosotros también tenemos que morir. Y tenemos que darnos cuenta que hay lucha constante en nuestras vidas. Porque ¿quién no tiene lucha aquí? ¿Quién no tiene prueba? ¿Quién no tiene dificultades para mantenerse firme? Todos nosotros tenemos lucha de una manera o de otra. Pero tenemos que darnos cuenta que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que no hay nada que se ponga delante de nosotros que pueda impedir el propósito que Dios tiene preparado para nuestra vida. Los únicos que pueden ser obstáculos y oposición somos nosotros mismos, cuando no entendemos que el Dios que tenemos es un Dios grande. Cuando no entendemos que, así como dice esta alabanza, que Él nos ha dado la autoridad para derribar gigantes y que podamos, hermano, avanzar, aunque se pongan montañas delante nuestra. Dios allanará el camino por donde nosotros tenemos que pasar. Pero tenemos que tener confianza plenamente en Él y saber contra quién luchamos. Porque no es como usted piensa, que de pronto su vecino se ha levantado y le hace la vida imposible, no quiere que usted adore a Dios por la madrugada porque le toca la puerta y dice: oiga, usted que está haciendo muy aquí todos los días, le voy a llamar a la policía. Y usted dice: ¿Usted qué le pasa? Yo estoy en mi casa puedo hacer lo que yo quiera. Y te reprende el Señor. Y empieza a discutir y a pelear. Y después saca pecho y dice: no, lo puse en su sitio. Porque no hemos entendido que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Qué tiene que hacer usted? Escucharlo y quedarse quieto y ir y orar al Señor. Ensordece a este vecino para que no me escuche cuando estoy adorando en tu nombre. ¿A usted le ha pasado eso? Que nosotros empezamos a luchar con lo que tenemos en casa, empezamos a luchar y empezamos a ver como que la persona no es la persona. ¿Acaso Dios, el Señor Jesucristo, reprendió a Pedro en sí, la persona de Pedro? No reprendió a Pedro, reprendió a aquello que estaba manipulando a Pedro. Porque muchas veces pensamos: ay, es que no lo soporto porque no, esos son espíritus. Y pero mire a qué altura estamos nosotros, y sin embargo no hemos entendido eso que es básico para que nosotros podamos entender contra quién luchamos. Porque todavía
no hemos entendido que nuestra lucha es en el espíritu, no en la carne. Y a su nombre, los vemos así como que están. Alabe al Señor, hermano. Adore al aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Aunque nosotros, de una manera o de otra, somos representativos de Sion, una fortaleza que también puede ser cautivada. ¿Cuándo nosotros podemos permitir eso? Cuando nosotros abrimos puertas. Cuando nosotros, hermanos, empezamos a discutir, empezamos a pelear, empezamos a no dejarnos. Porque yo que me iba a dejar de esa, no. Va a enterarse quién era yo. Y después se baja de la cruz rapidito y lo pone en su sitio y después se vuelve a subir. Pero el problema está que muchas veces se baja y después ya no se puede subir, pues. Y se queda abajo. Muchas veces el Señor me guarde de irme a apartarme del mundo, cuando muchas veces estamos en el mundo. No lo hemos enterado. Que estamos caminando lo contrario a lo que la palabra de Dios dice que caminemos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido lo que para Dios es pecado. Y pensamos que solamente si no matamos a alguien, no, yo no he matado a nadie, yo no le robo a nadie, yo no hago nada. Y nos parecemos al joven rico. Cuando el Señor, yo guardo la ley, yo le doy a los pobres, yo bendigo a mis padres, yo hago todo. ¿Y qué le dijo el Señor? Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así como este joven rico tenía un Dios entronado en su corazón. Ahora ninguno aquí somos ricos, ¿no? ¿O sí? Somos ricos en Dios nosotros. Y a su nombre. Y debería estar entronado en Cristo, en la gloria en nosotros. Pero muchas veces tenemos entronado en otras cosas, no el Señor. Porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas de la manera correcta, como lo hizo Saulo, como lo hizo Pedro, como lo hizo el joven rico, pensando que están haciendo las cosas de la mejor manera. Me incluyo yo también. Pero nosotros tenemos que dejar que el Señor nos guíe a través de su palabra. Que el Señor nos oriente, que el Señor nos exhorte, que el Señor nos confronte. Porque necesitamos que Dios nos confronte, porque nos hemos acomodado. Alaba al Señor, hermano. Aleluya. Nos hemos acomodado. Y ahora usted se va a analizar y usted va a decir, no, yo leo la Biblia, yo oro, yo diezmo, yo ofrendo, yo hago lo que me dicen que haga. Pero muchas veces estamos cautivos en ciertas áreas de nuestra vida. Con la ira, cautivo. Con la malicia, cautivo. Con la amargura, el resentimiento, el rencor, cautivo. Con la falta de perdón, cautivo. Con la envidia, cautivo. Con amargura, cautivo. En una área de nuestra vida hay cautiverio, porque el enemigo, hermano, eso es lo que quiere, tenernos cautivos. Y que nosotros vayamos caminando, pensando, me voy con él, a la Nueva Jerusalén. Aleluya. Y está bien que usted lo diga, pero es mejor que nos analicemos cómo estamos delante de Dios. Y cuáles son esas pequeñas obras que impiden que nosotros podamos agradarle a Él y que cuando Él venga podamos partir con Él. Porque, hermano, ¿en qué área usted se siente que siempre tropieza? Cautivo.
desobediencia, cautiverio. Se escucha feo, ¿no? Como que está usted preso, ¿no? Como que está entre rejas. Porque esa es una persona cautiva que está imposibilitada de poder tener libertad. Pues sí. Cuando usted le permite al enemigo que opere y usted, hermano, permite que él trabaje en su vida, usted va a estar cautivado en esa área. ¿Cuántos reconocen que hay áreas en nuestra vida que necesitan ser libres? ¿Sí? Aún incluso, hermano, en la falta de fe, en la falta de amor, en la falta de nosotros poder entender a los demás. Todo lo cuestionamos, cautiverio. Ahora vamos a empezar a predicar. Amén. Y a su nombre. 1 Pedro 2, de 4 al 6. Primera Pedro 2, del 4 al 6. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, hablando de nosotros, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es bueno que nosotros pongamos nuestra confianza plenamente en él. Él nos quiere guiar, Él nos quiere instruir, Él quiere que nosotros aprendamos que esas pequeñas sogas son obstáculos que no nos dejan crecer, no nos dejan avanzar. Tenemos que desecharlo. Tenemos que luchar contra aquello. Aún incluso, hermano, en nosotros victimizarnos de todo. Todo es para mí, porque yo siento. Eso es un espíritu. Ay, lo dijo por mí. Es un cautiverio. Entonces, nosotros tenemos que saber qué es eso y derribarlo. No, Señor, yo soy libre de aquello. ¿Por qué? Porque eso es cautiverio también. Estamos cautivados en esa área. Muchas veces el enemigo trata de una manera o de otra, y muchas veces, hermano, lo logra. Usted se acuerda cuando usted se convirtió al Señor, usted corría a la iglesia, amaba a la iglesia, amaba a sus hermanos, tenía pasión por la obra, pasión por las cosas de Dios, pero de pronto se perdió la pasión. Ya no quiere, ya está mirando la hora y dice, ay, hoy se me ha alargado, ya está en la hambre. Perdió la pasión por la obra de Dios. Eso se llama cautiverio también. Amén. Y a su nombre. Perdió el gozo. Ya ni venir a la iglesia lo llena de gozo. Ya no siente gozo cuando está en la casa de Dios, ni en su casa, ni en ningún lugar. Está amargado, aburrido, cautivado. ¿Cuántos han perdido el gozo? Cuidado. Cuando hemos perdido el gozo, estamos cautivados. Necesitamos ser liberados en esa área. Conocer que algo está pasando y decirle al Señor que nos ayude para poder ser libres en esa área. La malicia, cautivar.
Miren, la malicia. Usted sabe que muchas veces nosotros hemos vivido como que eso no es pecado. Uy, ya viene, a lo mejor viene a hacer esto, lo otro, malicia. ¿Y quién no ha sido malicioso? Pero en el momento en que sabemos que eso es pecado, que nos cautiva, lo sacamos, lo desechamos. ¿Quién no ha sido gritón? Grite aquí, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero el griterío es pecado también. Una persona gritón, iracunda, cautiva, está cautivada. Amén. Los veo así como que están preocupados. Pues sí, para que se preocupen, para que usted se alinee en el propósito y en la voluntad de Dios. Y a su nombre. Pasión, hemos perdido la pasión. ¿Cuántos han perdido la pasión? Cuando se dice vamos a evangelizar, hermano dice no venga porque vamos a ir mucho. El hecho de que nosotros amemos la obra, tenemos que dar fruto de que amamos las almas también. Amén. Que amamos a Dios, tenemos que amar las almas porque Dios quiere que amemos las almas, que amemos a nuestro prójimo, que amemos a nuestros hermanos. Amén. Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Cuando de pronto se está dando la palabra y usted en el espíritu, la palabra es espíritu, viene a su mente aquello que Dios le pone en su mente, eso es porque Dios quiere que usted en esa área sea libre. Amén. Entonces, eso no es para mí. Si eso lo tienes en tu cabeza, porque Dios te está diciendo, en esa área quiero tratar contigo. Amén. Y a su nombre. Vamos, Juan 10:10, el mismo. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Mire, el enemigo se pone pilas para hacer caer al pueblo en todas las áreas. En el área de la finanza, en el área de la comunión, en el área de la preparación. Porque si usted se prepara, usted tiene conocimiento de la palabra, el tener conocimiento, usted no va a cometer los errores que ha cometido. ¿Por qué? Porque tiene el conocimiento. En la área financiera, dice cuenta de algo, que muchas veces nosotros, por no aprender a escuchar, muchas veces no sabemos las bendiciones que Dios nos tiene preparadas. Usted sabe que el diezmo es un mandamiento de parte de Dios. Además, Dios va a proveer, Dios va a reprender al devorador por nosotros y Dios no va a permitir que nuestra mesa escasee el pan. Él nos va a proveer en todo momento. Y de la ofrenda, nadie dice la ofrenda. La ofrenda es voluntaria y los diezmos son un mandato de parte del Señor. Entonces, si usted está siendo obediente trayendo el diezmo, y también está siendo obediente de traer la ofrenda, pero la ofrenda es voluntaria, dice que usted está expresando lo que hay en su corazón. Ya no se trata de dinero, hermano, sino de la actitud que tiene usted para con la obra, la actitud que tiene usted para con el Señor. ¿Me está escuchando? Entonces, ¿qué pasa?
que muchas veces nosotros ponemos en poco lo que es la ofrenda. Por eso dése cuenta de una cosa, que dice el Señor en su palabra, que si usted tiene algo contra alguien, deje su ofrenda ahí, póngase a cuenta y después traiga su ofrenda. ¿Por qué? Porque es muy importante que cuando usted deposite su ofrenda, usted esté a cuenta para que la bendición llegue a su casa. Pero eso muchas veces no nos enseñan. Eso muchas veces no nos enseñan, hermano. Y es importante que usted sepa. Traiga su ofrendita de todo corazón. No le digo que traiga, como decía un pastor por ahí, la ofrenda silenciosa, solo billetes nomás. No le estoy diciendo eso. Usted traiga su ofrenda como usted, Dios le ponga en su corazón o usted sienta hacerlo. Pero hermano, traen de 1 céntimo la ofrenda. ¿Eso qué me está diciendo a mí? Que usted está dando una ofrenda con una limosna. No, hermano. No es que la vida trajo lo que tenía. Sí. La actitud del corazón, todo lo que ella tenía lo trajo. ¿Por qué lo hizo de corazón? Amén. Y aún en eso, muchas veces estamos cautivos y no permitimos que la bendición de Dios llegue a nuestras vidas. Porque somos Bruce Willis, duro de matar. Somos devotos de la Virgen del Codo. No, hermano, usted quiere la bendición, pruebe al Señor en esto, que Dios derramará bendiciones en su vida hasta que sobreabunde. A veces no quieren tocar esta área porque no es que nosotros queremos que usted saque los bienes. No, hermano, usted aprenda lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para que seamos bendecidos. De ahí usted haga lo que a usted le parezca bien. Amén. Amén. Y a su nombre. Porque cuando nosotros no lo hacemos, hermano, es porque en esa área usted está cautivo, tiene lucha. Yo tenía lucha cuando me convertí, yo no quería darle el diezmo ni la ofrenda, el diezmo, nada. Yo llegaba y quería servirle al Señor, y aleluya, Señor, quiero servirte. Cuando Dios me dice, primeramente para poder servir al Señor, tenemos que ser serviciales, ofrendando, diezmando. Porque ¿cómo queremos servirle a Dios si no le estamos dando al Señor lo que le corresponde? Pero yo entendí eso, que el Señor en su palabra decía que hay que hacerlo. Entonces el Señor me va a poner a cuenta. Y lo hacía. Porque no sabía, lo que tenía el Señor que les voy a dar de comer. Porque eso es lo que el enemigo puede haber puesto en mi corazón. Pero imagínese usted que hay por ahí gente que predica que no hay que quemar, que no hay que ofrendar, porque son gente asalariada. Usted sabe lo que es eso, ¿no? Que están en los ministerios grandes, que allá sí diezman, allá todo, y son que tienen un sueldo. A ellos no les interesa que usted traiga su diezmo. Si lo trae bien, si no, les da igual. ¿Por qué? Porque ellos tienen su sueldo cada mes. El ministerio paga los gastos del local, los gastos de todo, y ellos solamente lo que tienen que hacer es cuenta. Si no lo sabía, aprenda eso. Así que no escuche cualquiera que se levanta ahí en las redes y empieza a hablar y todo eso. Porque el que escuche esas cosas está haciendo obstáculos para que Dios lo bendiga. Y a su nombre. Cuando muchas veces nos sentimos incompletos, algo me falta. No sé, voy a la iglesia, pero salgo igual como entraron. Hay problema. En Dios estamos completos, ¿no? Él nos cubre y nos llena. Él va a llenar nuestro vacío. Él va a llenarlo. Pero si usted se lo permite. Amén. Así que si usted se siente
algo me falta. Yo le voy a decir qué es lo que le falta. Si usted viene a la iglesia y usted dice, algo me falta, a usted le falta que se convierta. Porque en el Señor estamos completos. Él cubre nuestro vacío. Él hace que nosotros sintamos el gozo, la paz, la alegría que necesitamos. Amén. Amén. Si nos sentimos insatisfechos, aún estando en la iglesia, estamos cautivos. Amén. Entonces, tenemos que decir, algo está pasando. Primera de Corintios 2. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2, del 13 al 16. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le intuirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces tenemos que saber que el Señor, hermano, quiere lo mejor para nosotros. Y muchas veces el hecho de que Él quiere lo mejor no va a decir que va a ser algo que nos agrade a nosotros. Muchas veces va a ser algo que va en contra de lo que nosotros queremos. Pero nosotros, si queremos agradar a Dios, ¿qué vamos a hacer? Sí, Señor, hacerlo. Porque ahí está la bendición en la obediencia. Amén. Amén. Estoy yendo rápido para ver si terminamos pronto, hermano. El enemigo trata de llevarte muchas veces a Egipto. Trata de que tú vuelvas atrás, de que tus pensamientos estén en lo que has dejado atrás. Porque si no te van bien las cosas en la iglesia, empieza, ay, si mi compadre está mejor que yo, y yo estoy en la iglesia, y mi compadre ya tiene 2 casas, un coche. Por decir así, mi compadre. Aquí nosotros es mi compadrazgo, ¿no? Pero empezamos a mirar lo que hemos dejado atrás. Y no avanzamos hacia adelante pensando siempre en lo que podíamos haber alcanzado, en lo que podíamos haber logrado, en lo que podíamos haber hecho. Aún incluso, si tuvo una novia y la dejó plantada y se casó con otra, y dice, ay, ¿qué hubiese sido si hubiese estado con fulanita o con sutanito? Eso es pecado. Cautiverio. Y a su nombre. Gloria. Tenemos que aprender, hermano, a saber que en el Señor somos libres. Y cuando dice libertad, en todas las áreas. Si perdió la pasión, cautiverio. Si ya no tiene el gozo, ya es porque algo está pasando. Si usted vive en amargura, algo está pasando. Si a usted todo le parece mal, algo está pasando. Entonces tenemos que nosotros ver cuál es la raíz de todo ese mal y sacarlo. Amén. Amén. Nosotros tenemos que estar en paz, porque Dios da la paz que sobrepasa todo entendimiento. Usted no se afane ni se preocupe. ¿Qué va a comer mañana? Dice la Biblia que trabaja y coma, pero Dios va a proveer. Usted no se va a sentar ahí y dice, bueno, Señor, tú me vas a proveer.
se va a sentar, no, usted va a buscarse la vida, ¿no? Pero no se tiene que preocupar por cada día. Señor, ¿qué hago? Y me va a salir mal las cosas. No, usted tiene que confiar en Dios. Porque Dios da semilla al que siembra y para el que come. Y usted tiene que confiar en Él. Porque el no confiar impide que usted reciba su bendición. Amén. Gálatas 5:1. Ya vamos a terminar. Vamos a omitir un poco porque... Y a su nombre. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Ahí mismo Gálatas 5, 7 al 9. Vamos a ver. Vosotros corríais bien, ¿quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y con esta palabra nos vamos a quedar. Un poco de levadura leuda toda la masa. Algo que está ahí en su vida daña todo lo demás. Necesitamos nosotros tratar de ordenar aquello que Dios quiere que ordenemos, sacar aquello que Dios quiere que saquemos y permitir que podamos caminar en obediencia en el Espíritu para poder recibir las bendiciones. Porque ¿a quién no le gustan las bendiciones? Necesitamos ordenar nuestras vidas y darnos cuenta en qué área el enemigo nos ha estorbado. Y a su nombre. Tenemos que amar la obra, desear su presencia. Tenemos que amar la lectura de su palabra. Tenemos que amar, desear, tener comunión con Él, comunión personal con Él. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Tenemos que amar a nuestro prójimo. Porque si no amamos a nuestro prójimo, no vamos a amar a Dios. Porque ese es el segundo gran mandamiento. Amén. Amén. ¿A cuánto les ha hablado el Señor? Amén. Es necesario que nosotros hagamos conciencia de cómo estamos en Dios. ¿Qué estamos haciendo mal? Deje que Dios trabaje en su vida. Si usted está pensando ordenar su casa, Dios le va a ayudar a hacerlo. Por lo que Dios quiere es que usted ponga la iniciativa y Él le ayudará. Porque cuando se acercaba al cielo y le decía al Señor Jesucristo, ¿qué quieres que te haga? El Señor Jesucristo le preguntaba y Él decía, que recobre la vista. ¿Qué le decía a Él? Quiero. Porque Él quiere restaurar nuestra vida. Él quiere que nosotros nos levantemos. Él quiere resplandecer en nosotros. Pero nosotros muchas veces no se lo permitimos. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura enleuda toda la masa. Y cuando permitimos que ese poquito de levadura entra el enemigo a estorbar lo que Dios está haciendo. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Y dése cuenta que Pedro, conociendo al maestro, él pensaba que estaba haciendo algo bueno, diciéndole que no vaya a la cruz. Gracias. Saulo, pensando que estaba haciendo lo correcto, perseguía a la iglesia. El joven rico, pensando que él ya tenía ganado el cielo, le dice, todo lo he hecho, todo guardado.
Y va, ¿qué más me faltaría? A veces pensamos nosotros, me incluyo yo, que ya tenemos el cielo ganado, porque hay pecados que no se ven. Juzgamos muchas veces el pecado de nuestro hermano. Y en el momento en que estamos juzgando y señalando a nuestro hermano, estamos pecando. Porque la palabra de Dios dice que primeramente veamos la viga que tenemos en nuestro ojo y después podamos ver la paja del ojo de nuestro hermano. Y cuando nosotros juzgamos esas cosas, hay cautiverio. Porque dice la Biblia, hermano, que cuando veamos a nuestro hermano, lo veamos como superiores a nosotros. ¿Cuántos pueden ver a su hermano como superior? Oh, que va, si yo hablo lengua, yo danzo, yo profetizo, yo predico con una unción, ¿cómo va a creer? Cautiverio. Si nosotros llegamos a entender lo que Dios nos quiere enseñar, vamos a crecer y a dar el fruto que Dios quiere que demos. Porque Él nos dio el mejor ejemplo, siendo Él, el Rey de Reyes, vino a servirnos. Siendo Él soberano por sobre todas las cosas, vino a entregar su vida por nosotros. Y nosotros somos mejores que Él, ¿no? Pero Él ama con un amor sincero a todos nosotros. Y Él quiere que nos alineemos en su voluntad. Cierre sus ojos y hable con el Señor. Usted sabe en qué área que hemos hablado hoy día. Usted sabe qué área. La duda, la gritería, la malicia, la codicia, incluso codiciar lo ajeno, es un pecado, cautiverio. Necesitamos ser libres de aquello. Y Dios en esta hora, su presencia está aquí y Él lo va a hacer porque es Él que vino a dar libertad a las almas cautivas. Fue Él el que pagó el precio para que nosotros tengamos libertad. Ahora usted tiene la libertad de expresar aquello que está estorbando en su vida y ponerlo delante de Dios para que Él tome el control de su vida y haga lo que tenga que hacer con usted. Yo voy a orar, pero usted abra su boca y confiese. Abra su boca y declare. Abra su boca y dígale al Señor que le ayude a que todo aquello que estorba su comunión con Dios pueda arreglar delante de Él.